El balance de las elecciones de medio término. Luego de casi una semana, los demócratas logran retener el control del Senado y los republicanos a la espera de la Casa de Representantes. Tiroteo mortal en una universidad. 3 estudiantes pierden la vida, mientras el sospechoso es arrestado luego de varias horas. Multitudinarias marchas en más de 40 ciudades mexicanas. Miles se niegan a la reforma del Instituto Nacional Electoral. Además, la convocatoria al fin del Tri. México ya sabe quiénes serán los pasajeros en busca del sueño mundialista a Qatar. Así iniciamos su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con lo último en las elecciones de medio término. Los demócratas siguen festejando que mantendrán el control del Senado. Mientras tanto, los republicanos ahora solo aspiran a lograr la mayoría en la Cámara Baja. Alfredo Miranda está en Washington con las reacciones. Con la victoria de la senadora demócrata Catherine Cortez Masto en Nevada, los demócratas logran retener el control del Senado por los 2 próximos años. La elección es una gran victoria para los estadounidenses. Con el final de la elección en Arizona y Nevada, los demócratas tendrán la mayoría en el Senado y seré una vez más el líder de la mayoría. El control de la Cámara de Representantes sigue en nebulosa, aunque se espera que los republicanos se adjudiquen una estrecha mayoría. Ante ese panorama, se espera que la administración pueda avanzar su agenda. Los demócratas van a estar muy bien parados con su poder de negociación, ganen o pierdan la Cámara porque sus números se lo dan, y eso va a ser algo que ayudará muchísimo al presidente Biden a resistir ¿verdad?, las medidas más extremas de los republicanos en la Cámara y quizás hasta aprobar leyes que no podía aprobar hasta ahora. El presidente Biden expresó satisfacción por el resultado obtenido por su partido. Felicitaciones al senador Schumer por haber conseguido la mayoría otra vez. Ahora estamos enfocados en Georgia. No estoy sorprendido, sino increíblemente satisfecho. El Partido Republicano, por otro lado, aún no logra reponerse del revés electoral sufrido el pasado martes. Se observa una profunda crisis en su interior. Muy malas noticias para los republicanos. Ron DeSantis yo creo que es el único republicano que puede decir que emergió como un líder fuerte, porque los republicanos ya están fraccionados, ya están cuestionando a su líder Kevin McCarthy, y yo creo que uno de los grandes perdedores no solamente es Trump, sino también Rick Scott. El republicano Rick Scott, presidente del Comité de Elecciones para el Senado, pretendía ocupar el puesto de Mitch McConnell. En espera de que varios estados concluyan el conteo de votos, la Cámara de Representantes continúa en disputa. Y contra todo pronóstico, la diferencia entre republicanos y demócratas es cada vez más estrecha. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Gracias, Alfredo, por tu reporte. Vamos a cambiar de tema porque ahora tocó el turno al estado de Virginia, el convertirse en el epicentro de la tragedia por otro episodio de violencia armada. María Teresa Sarabia nos cuenta qué fue lo que sucedió. Bajo custodia se encuentra el presunto responsable de un violento tiroteo en la Universidad de Virginia que cobró la vida de 3 jugadores de fútbol americano y dejó a 2 más heridos. Uno de ellos se debate entre la vida y la muerte. El jefe de policía de la universidad ofreció esta mañana una conferencia de prensa sobre el caso cuando un capitán lo interrumpió para informarle que arrestaron a Christopher Darnell Jones Jr., de 22 años, quien asistía a la misma casa de estudios que las víctimas. Los fallecidos fueron identificados como Deshaun Perry, Label Davis Jr. y Devin Chandler, pero no se dieron a conocer sus edades. Los lesionados están hospitalizados y de ellos solo se sabe que también son parte del equipo de fútbol. Según testigos, la balacera se desató el domingo como a las 10:30 de la mañana en el campus universitario en Charlottesville, luego de que un grupo de estudiantes regresó en autobús de la escuela desde Washington, D.C., donde acudió a presenciar una obra de teatro. El sospechoso escapó y se desató una cacería humana en la que participaron decenas de oficiales y hasta helicópteros. Antes del tiroteo, Christopher Darnell Jones Jr. era sujeto de una investigación relacionada con un ritual de iniciación o novatada y también enfrentaba una medida disciplinaria por presuntamente no reportar en febrero del 2021 un incidente criminal que involucró un arma, como es requerido para los estudiantes. El acusado, estudiante de la universidad, aparece en el portal atlético de la escuela como corredor del equipo de fútbol en el 2018, pero que no jugó ni un solo partido.
Por ahora, Jones recibió 3 cargos de asesinato de segundo grado y 3 más por usar un arma para cometer un crimen, pero las acusaciones podrían cambiar en el futuro. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. Bueno, y en otra información, los presidentes de Estados Unidos y China redujeron hoy la tensión entre ambos países. En su primera reunión cara a cara desde el 2020, Joe Biden señaló al final del encuentro que no hay un inminente intento por parte de Xi Jinping para que el gigante asiático invada Taiwán y agregó creer firmemente de que tampoco hay una necesidad de una nueva guerra fría entre las dos potencias. Y mientras tanto, el expresidente Mike Pence por fin rompió el silencio y arremetió contra Donald Trump. En una entrevista con ABC News, Pence acusó al exmandatario de ponerlos en peligro a él, a su familia y a todos los congresistas durante el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Agregó que las palabras y acciones del expresidente ese día fueron temerarias y que claramente decidió ser parte del problema. Mañana sale a la venta su libro So Help Me God. Y mire, el clima verdaderamente está loco. Los neoyorquinos acaban de experimentar un calor inusual y de un día para otro se aproxima una lluvia helada y también nieve. Ángela González está en la Gran Manzana con las reacciones. Luego de temperaturas casi de verano el fin de semana que alcanzaron los 70 grados Fahrenheit y registraron récords de calor, la Gran Manzana se prepara para lo que será la primera nevada de la temporada. Con un bajón de más de 30 grados, los neoyorquinos sacaron sus abrigos, un poco confundidos con el clima inestable. Siempre salgo mirando el tiempo por si, ¿qué me debo de poner? Si está muy feo, porque si me pongo este jacket está muy caliente, me estoy ahogando. Las bajas temperaturas y la llegada de una lluvia helada el martes podrían desencadenar nuevas alertas por congelamiento. Las áreas más elevadas de la zona del noreste podrían experimentar copos de nieve. La recomendación de precaución se ha extendido en especial a los viajeros y a conductores en las carreteras, ya que las vías podrían ponerse resbaladizas. Claro que si uno se resbala, casi accidentes y todo eso, hay que manejar despacito, coge su tiempo, porque si uno le acelera muy rápido, se resbala uno, y ahí es cuando hay accidentes. La población que trabaja en las calles, como el caso de los repartidores de comida, también deberán estar atentos a las condiciones climáticas. Sí, uno tiene que cuidar porque si no uno se enferma y las chamarras y uno se tiene que cuidar. Pese a los pronósticos de frío, el clima para el Día de Acción de Gracias podría fijarse en el promedio de los 50 grados Fahrenheit, lo que da un alivio para los viajeros y las celebraciones de este día festivo. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Gracias, Ángela. Pasemos ahora con nuestra experta Gabriela Rosales, quien nos hablará de las condiciones del tiempo en el resto del país. Gaby. Muy feliz tarde, continuamos con esa información del tiempo y precisamente el frío continúa, ahora sí se siente ese otoño y prácticamente temperaturas invernales. Para la zona sur estamos viendo precipitación desde Houston, Texas, movilizándose hacia todos los estados en el sur, también atravesando Tennessee, llegando hasta Virginia, y cuando llega a esos estados hacia el norte también se moviliza junto con otra tormenta invernal en cuanto a nieve que se está movilizando en los Grandes Lagos y llega hasta el área de Nueva York con lluvia, precipitación y también en forma de nieve. Los avisos y alertas que estamos viendo es para el área de Oklahoma City por tormenta invernal, pero como puede ver también continúa un aviso menor de condiciones invernales desde Kansas City atravesando Arkansas hasta Oklahoma, y para Nuevo México continúa un aviso por viento. También para la costa oeste, vendavales. ¿Y qué está sucediendo? Hacia la costa oeste nos llega toda esa influencia desde el Golfo de Alaska, lo que hace sentir que las temperaturas se sientan un poco más frescas de lo que registra ese mercurio. Pronóstico extendido para Denver y ahora sí a prepararse para ese frío. Máxima de 38 el día martes, miércoles 41, pero un jueves con máxima de 28 y una mínima de 6 grados. Fuertes nevadas en esas zonas, así es que debe mantener ese cuidado. Los Ángeles hacia toda el área del aeropuerto de Los Ángeles, máximas en los 70s, mínimas de 40 y 50, pero como usted puede sentir, por la tarde y noche ya se siente ese frío, sobre todo para las zonas de las playas. Por último, estamos viendo Houston con máximas en los 50 y 60 y esas mínimas en los 40 y los 30, así es que ahora ya podemos disfrutar prácticamente todos de ese otoño.
Gracias, Gaby. Mire, ahora es Amazon la que anunció sus planes de despedir a unos 10,000 empleados. De concretarse la medida, sería el recorte más grande de personal en la historia de la compañía, que se ha visto agobiada por los modelos comerciales cambiantes y la crisis económica. Amazon se une así a Twitter, que dejó sin trabajo a 7,500 personas, y Meta, propietaria de Facebook, que informó que despedirá a 11,000 trabajadores. Vamos ahora a California, donde el comediante Jay Leno sufrió graves quemaduras en el rostro tras un incendio en su garage. Según informes, el fuego se desató cuando el ex presentador de Tonight Show estaba en su residencia en Los Ángeles, donde tiene su colección de autos clásicos, y de repente uno de ellos estalló en llamas que alcanzaron el lado izquierdo de su rostro. Leno aseguró hoy estar bien y que en 1 o 2 semanas más se recuperará. Pausa comercial, regresamos con más. Multitudinarias marchas en varias ciudades envían un claro mensaje al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Decenas de abuelitos son atropellados, estaban en una fila para cobrar su pensión. Y mire, hay de pupusas a pupusas, y una que se preparó este año en El Salvador la va a sorprender. Gracias por continuar aquí en su noticiero Estrella TV. Mire, las multitudinarias marchas de ayer en varias ciudades de México en defensa del Instituto Nacional Electoral dejaron un claro y profundo descontento con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene los detalles. Centenares de miles de personas salieron a las calles en 50 ciudades de 22 estados de la República Mexicana. A gritos rechazan la reforma que el presidente pretende hacer sobre el Instituto Nacional Electoral. Se vuelve una entidad que va a perder su autonomía, que se va a poder politizar. Con el argumento de ahorrar recursos, se pretende disminuir el presupuesto al INE y cambiarle el nombre a Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Reducir de 11 a 7 los consejeros para ser electos por voto popular, a diferencia de cómo se hace en la actualidad, donde 2/3 partes de los legisladores los seleccionan. Además, eliminar los consejos estatales y que el padrón electoral esté en manos del partido en el poder. Entonces esto pues favorece al que tiene el acceso completo a los medios de comunicación, a los partidos mayoritarios, etcétera, y las minorías otra vez en las consultas pues quedan sin posibilidad de expresar su voz y menos de ser escuchada. Ahora, desde Palacio Nacional, el primer mandatario aseguró que quienes se oponen a sus políticas viven en el pasado. Los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Y hay encuestas que dicen que el INE está respaldado por más del 50% de la población. El INE tiene buena reputación entre la población. Según en cifras oficiales, en las marchas protestaron unas 12,000 personas, pero en números de la sociedad organizada fueron 200,000. Un tumulto que coincidió con el cumpleaños número 69 del titular del Ejecutivo. Los ojos ya están puestos en las próximas elecciones presidenciales de 2 de junio de 2024. Por eso insisten en blindar la democracia del país. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Interesante, Víctor, muchas gracias. Y nos vamos a quedar ahí en México, donde al menos 22 personas de la tercera edad fueron atropelladas en Río Bravo, Tamaulipas. Las víctimas, 4 que son reportadas en estado crítico, estaban haciendo fila en un módulo del Banco de Bienestar para cobrar sus pensiones, cuando otro adulto mayor perdió el control de su vehículo y después se impactó en una patrulla de tránsito y embistió a los abuelitos. Vámonos ahora hasta Irán, donde un manifestante fue condenado a la horca por prender fuego a un edificio del gobierno. Otras 5 personas recibieron penas de entre 5 y 10 años de cárcel por crímenes contra la seguridad nacional y otros cargos. Ellos serían las primeras condenas derivadas de las masivas protestas por la muerte de Masha Amini, de 22 años, a manos de la policía de la moral. Y hay 14,000 a 18,000 detenidos ya por las protestas. Y mientras tanto, en Ucrania, el presidente saludó la más reciente e importante victoria de su ejército sobre Rusia. Kherson es nuestro, escribió Volodymyr Zelensky en redes sociales, luego de que sus fuerzas ingresaran el viernes a la ciudad tras el retiro de los soldados invasores. El mandatario acompañó su mensaje con un emoji de una bandera ucraniana y un video amateur mostrando a sus tropas festejando con residentes de Kherson.
Llegamos a una pausa comercial, tenemos más información al volver. Luto en un país sudamericano, patinadora de fama mundial decidió usar un método para morir sin dolor. En el Día de la Pupusa en El Salvador hubo un ingrediente muy especial este año, le vamos a contar. Continuamos con la información y mire, el deporte colombiano llora. Quien fuera una de sus máximas estrellas dejó de existir mediante un método similar a la eutanasia. En Bogotá, Carolina Gómez tiene los detalles. Sí, Carolina Otálora. El patinaje artístico del país está de luto. Carolina Otálora, una de sus máximas medallistas, partió luego de un agresivo y doloroso cáncer gástrico que la tomó por sorpresa en agosto, prácticamente en fase terminal. Ayer a las 6:20 cogidos de la mano de mi papá y me parece que fue la manera más bonita que pudo haber encontrado pues Dios para llevársela. Y ella misma tomó la decisión de una sedación paliativa terminal. Un procedimiento médico separado por una delgada y difusa línea con la eutanasia, que aún es muy controvertido en el país, pero para quienes ven sufrir a un ser querido con los insoportables dolores, resulta una opción compasiva y digna para ayudar al paciente en su fase terminal. Una eutanasia realmente es como te aplican una droga y a los 10 segundos estás muerto. Esto es un proceso en donde simplemente su cuerpo pues va perdiendo su fuerza y llega al punto de estar tan débil que simplemente deja de funcionar. Con medicamentos empiezan a reducir el dolor, punto, ¿me entiendes? Creo que ella y yo teníamos muy claro que Dios era es el dueño de la vida. Él es el que dispone cuándo y a qué hora debemos irnos y no nosotros mismos. Carolina, que encantó al mundo y a la vida bailando con sus patines, llegó a ser la cuarta mejor del planeta en su categoría artística y murió a los 40 años heredando su pasión y talento a su hijo, que afirma seguirá llevando el legado de su madre a lo más alto del podium, como una manera de homenajearla por su valentía que demostró hasta el último momento. Pienso soltar y pienso lograr las metas que con ella nos impusimos desde un principio. En este lugar, familiares y amigos le dan el último adiós a Carolina Otálora, una deportista que le trajo muchas glorias al país y que hoy muchos respetan su decisión. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias, Estrella TV. Qué duro, en paz descanse. Mire, vámonos ahora a El Salvador a notas más agradables, porque ahí cada segundo domingo de noviembre se celebra el Día de la Pupusa. Pero este año los participantes querían romper el récord mundial de la pupusa más grande del mundo. O sea, de la pupusa de la pupusa. Walter Peñate nos cuenta si lo lograron o no. El municipio de Olocuilta, en el departamento de La Paz, celebra el Festival de la Pupusa. Una actividad donde se dan cita miles de turistas nacionales y extranjeros para apoyar a las mujeres que fabrican la pupusa más grande, con un diámetro de 5.5 metros, para romper el récord mundial. Teníamos anteriormente 4.5 y tenemos 5.5, quiere decir que le agregamos un metro más, y ese metro más no es cualquier cosa, por decirlo así. De hecho, para levantar esa plancha se necesita 40 personas. Las pupuseras unieron esfuerzos durante todo el día para cautivar a los visitantes con esta gigantesca pupusa revuelta, que alcanzó el récord Guinness como la más grande en todo el mundo. Yo como mujer olocuiltense me siento como que si fuese la primera vez, con un gran entusiasmo y con una gran emoción de preparar este rico plato que nos identifica como el plato estrella o el plato ancla que tenemos los salvadoreños. Los visitantes se mostraron llenos de júbilo al recibir una porción de la pupusa que ostenta ya el récord mundial con 5.5 metros de diámetro, algo que enorgullece a los habitantes del Pulgarcito de América. Algo delicioso, algo que no se da en cualquier lugar, algo que disfrutamos con sabor y amor del pueblo. Que la verdad a mí me encanta que se realice y que la gente a la vez disfrute de este tipo de eventos que nos sacan así como del día a día y nos desestresan también. Esta gigantesca pupusa fue elaborada con 500 libras de harina, 500 libras de queso, además 250 libras de frijoles y 250 libras de chicharrón. Entre ellas participaron entre 35 a 50 pupuseras. Desde Olocuilta, El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV. Pues se veía muy rica y no nos guardaron nada. Miren, después de la pausa seguimos con más información. Seguimos
Seguimos con la información y ahora deportiva, porque el técnico de la selección mexicana, Gerardo Tata Martino, reveló hoy a sus convocados para la Copa del Mundo en Qatar. Estos fueron los elegidos. Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Montes, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chávez, Andrés Guardado. Bueno, al final no hubo milagro y se quedaron fuera Diego Lainez y Santiago Jiménez. Mucha suerte a todos, por favor, y que hagan lo mejor que puedan. Y obviamente tenemos que apoyar a nuestra selección, cualquiera que sea la suya. Hemos llegado al final. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Es principio de semana, acuérdese.